Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia MRP 08 del 12 de noviembre del 2022. Recordándoles que mañana, domingo 13, a las 23:55 se vence el plazo para entregar su actividad número 8. Y es un ensayo, por cierto. Bien, permítame compartir la pantalla para empezar el tema. El tema es minimizar y valorizar los residuos peligrosos. Es una presentación hecha por la alumna Andrea Dávila Sánchez. Hace casi un año. Su contenido es la introducción. Aquí lo importante, como les comento, en un ensayo siempre es importante ver las diferentes formas del desarrollo del ensayo por parte de los alumnos. Algunos, por ejemplo, en la introducción, enfocan mucho de dónde obtuvieron la información, enfocan cuál es la problemática. Y normalmente les comento que la introducción debe ser el tema de exponer la problemática y probable solución o el porqué de esta problemática, cuál es la importancia, ya sea una importancia económica, social o ambiental. Y de esa forma podríamos establecer ciertos criterios para seguir continuando con la lectura del trabajo y verificar qué tanto se puede desarrollar el tema como para poderlo explicar y hacerlo comprender a las personas que les gustaría leerlo. Dice, el producto residual es tratado una vez generado al final del proceso, solución que además de suponer un grave riesgo para la salud y el medio ambiente, resulta costosa y poco efectiva, pues se limita a traspasar la contaminación, residuos, emisiones y vertidos de un medio a otro. Adicionalmente, las empresas se enfrentan a exigencias legislativas cada vez más estrictas que prohíben opciones de eliminación para determinadas sustancias. Muy bien, aquí entonces la problemática que ella manifiesta es que traspasar la contaminación a otro medio y que la legislación cada vez es más restrictiva para la eliminación o el confinamiento adecuado de estos residuos. Dice, la minimización de residuos, emisión y vertidos de un proceso productivo en una industria es la adopción de medidas organizativas y operativas que permiten disminuir hasta niveles económicos y técnicamente factibles la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados que precisan un tratamiento o eliminación final. Muy bien, en este sentido entonces dice, mientras la nueva política en este sentido para el confinamiento de los residuos es generar lo menos posible, minimizar la generación de residuos peligrosos. Eso es lo, lo aprensible, lo mejor. Y lo otro es valorizarlos, porque muchas veces estos residuos que para esta empresa o esta industria ya no le es conveniente, puede ser materia prima para otras empresas o industrias. Y entonces, de esa forma, se alimenta
lo que viene siendo la economía circular, es decir, reutilizar todos estos residuos. Primero, minimizar lo más posible su generación, perdón, minimizar lo más posible su generación y en segundo lugar, colocarlos como materia prima de otro proceso. Eso es parte de la economía circular y que al final de cuentas es lo que se está buscando, hallar lo más ideal. Dice, los sistemas de tratamiento de residuos generados al final del proceso son difíciles de implementar y van siendo progresivamente sustituidos por tecnologías preventivas que permiten, que permiten un mejor aprovechamiento de los productos residuales. Entonces nos está diciendo que las tecnologías para la reducción, neutralización o minimización de estos residuos son cada vez más complicados y es mejor prevenir esa generación de residuos, hacerlo lo menos posible que se generen esos residuos, o que se trate. Es más complicado, más caro el tratamiento. Dice, el objetivo es que minimicen el efecto global de estos residuos en el medio ambiente. Además, esa reducción conlleva una disminución de los costos de la gestión de residuos y un ahorro en el consumo de materias primas. Desarrollo de ideas. Dice, el control de la contaminación del medio ambiente se puede abordar desde dos estrategias básicas. El tratamiento de los residuos producidos, previo vertido o almacenamiento y adopción de medidas que eviten o reduzcan la generación de los mismos. La primera se encuentra dentro del marco genérico de las soluciones correctivas, mientras que la segunda configura un enfoque más avanzado en la política de residuos, que se inscribe dentro del ámbito de la prevención. La lista de casos particulares en los que la introducción de modificaciones de procesos y sistemas de recuperación, reciclado y reutilización encaminados a reducir la producción de materiales residuales ha supuesto importantes ventajas técnico-económicos que resulta ciertamente larga. La estrategia más clara y directa para conseguir dicho objetivo consiste en reducir al máximo posible la generación de los mismos y esta es la solución preferente dentro de los programas de prevención de la contaminación. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que las fuentes esenciales de residuos en un proceso de fabricación, perdón, considerando este de forma integral, proviene de la transformación incompleta de las materias primas en los productos deseados y del abandono de los propios productos una vez usados. Por lo tanto, la disminución de los residuos producidos en origen puede lograrse por tres vías básicas. Las vías de aprovechamiento de los residuos se concretan en el reciclado y o la reutilización de los mismos, algunos de sus componentes, y en el aprovechamiento de la fracción combustible para la producción de energía. Dice, el inventario de residuos incluye, desde luego, además de los generados en los procesos de transformación, los propios productos usados a los cuales, una vez desechados, les son aplicadas las consideraciones anteriores en cuanto a posibilidades de aprovechamiento. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que no pocos productos comerciales utilizados como disolventes, agentes de limpieza, lubricantes, baterías, etcétera, constituyen una vez usados residuos que por su naturaleza son catalogables como peligrosos.
Esto de peligroso, bueno, pues tiene que tener una condición del creativo, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. La selección de materias primas. La producción de un determinado bien o servicio puede, en general, llevarse a cabo a partir de distintas materias primas que se consideran en tal caso alternativas. La selección de las materias primas constituye un capítulo de importancia técnico-económica fundamental y determina las características de los procesos de transformación que han de conducir el producto deseado, lo que constituye desde luego la producción de residuos como uno de los aspectos más importantes. La consideración de dicho apartado ha ido adquiriendo un proceso específico creciente en la toma de decisiones. Las consideraciones medioambientales apuntan siempre hacia el gas natural como la opción preferible. La presión legal en materia de límites de emisión de contaminantes juega un papel decisivo, ya que determina los costes asociados a los sistemas de depuración necesarios. Situaciones especiales en las que el interés estratégico y o social aconsejan la explotación a nivel regional o nacional de un determinado recurso. Se ven cada vez más agotadas por consideraciones relacionadas con el medio ambiente que, en pocos casos, presentan repercusiones transnacionales. Los problemas de contaminación atmosférica están imponiendo limitaciones cada vez más estrictas al empleo de carbones y acciones petroleras pasadas, que en su contenido y el material mineral y su relación constituye en materias primas con alto potencial contaminante. Muy bien, ya ven cómo desarrolló este tema. Este tema fue primero empezándonos a decir que básicamente es primero tratar de reducir las emisiones de residuos peligrosos y o posteriormente el tratamiento. Pero de repente nos da un giro, nos señala primero que lo importante es tratar de minimizar la generación de residuos y verificar la vida útil de estos, el ciclo de vida de estos productos, cuando ya no están en desuso, qué hacer con ellos, cómo hacer con ellos, cómo disponer, etcétera. Y de repente da un vuelco completo en el desarrollo del tema y luego habla sobre las cuestiones del petróleo, el gas natural, el carbón. Pudieran ser o pueden ser fuentes contaminantes y que se dice que se establece para la utilización de estos como fuentes de energía. En sus conclusiones marca lo siguiente, dice, existe una forma diferente de producir los bienes de la sociedad que realmente requiere o no, utilizando de manera eficiente los recursos naturales sin, sin producir residuos que amenacen la biodiversidad y la salud humana y generando valor a partir de una gestión ambiental adecuada. Esta forma alternativa de producir se realiza mediante la utilización de nuevas técnicas de gestión de residuos, como por ejemplo la minimización, para lo cual es necesario la adopción de medidas organizativas y operativas que permiten disminuir hasta niveles económicos y técnicamente factibles los residuos, emisiones y vertidos que se generan en los procesos industriales. Los beneficios que se obtienen no son solo a nivel ambiental, pues también aumenta la calidad de los productos ahorrando costos y mejorando la rentabilidad de las empresas. Esto representa una ventaja competitiva al desarrollar productos ambientalmente más amigables con el entorno y como nueva estrategia de mercado.
Esa es la referencia. Bien. Voy a compartir. Terminó. Jorge Flores. Podcasting. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Daniel. No podía entrar a la síncrona. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, maestro. ¿Me escuchas, Daniel? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Yo no te escucho. Ay, Dios. Ahora no te escucho. Otra vez me pasó lo mismo. Perdón, me pasó lo mismo la otra ocasión. No me Ok, puse los audífonos. ok. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí te escucho, sí. Sí. Buenas ¿Cómo noches. has estado? Buenas Bien, noches. bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y el trabajo qué dice? Bien, también. Todo Bien. tranquilo. Sí. Qué bueno. Muy bien. Este, nada más que les iba a comentar así, en ese sentido que se vence ya mañana el plazo para la entrega de la actividad número 8 Ujú. mañana domingo a las 22 horas, porque aún, según yo, aún faltan varios alumnos por entregar. Es lo mismo el foro. Bueno, en los foros ya, gracias a Dios, ya se cumplieron los pocos que entraron. Ajá, Ya con eso ya podemos contestar. las réplicas, Sí, ya que es, nos quitamos de eso. que es lo que te preocupa mucho en ese sentido. Pues Fíjate que, es que, maestro, no logro entender, bueno, cada quien sus técnicas y sus tiempos, pero sí, eso de domingo a las 10 de la noche, lo viví una vez aquí en uno de las réplicas a las 10 de la noche, domingo, yo jamás he trabajado un domingo, y menos a las 10 de la noche. ajá. Y estaba al pendiente a las 10 de la noche para que alguien contestara, o sea, pues no. Fíjate que, bueno, históricamente he tenido alumnos que sí son como tú, que 2, 3 días y ya tienen todo. Ujú. Este, pero en este caso, por ejemplo, cuando se trabaja o cuando se requiere de, por ejemplo, de otros integrantes para poder darle finiquito al trabajo, pues se tienen que esperar. Como la vez que se hizo en cuestión de equipos, o nos Aquí, comentó. aquí nunca se hizo en equipo, maestro. No, no No, lo hice, ya después no lo hice porque varios alumnos me comentaron que tuvieron muchos problemas en ese sentido, yo lo porque vi. no coincidían los términos de trabajo. No, es eh, un problema, yo lo viví en el primer semestre y no, o sea, encuentra uno en responsabilidad de muchos, este, pero absoluta, o sea, no los encuentras, no te buscan, no es que no te busquen, sino que, o sea, gente así absolutamente irresponsable, que ujú, no hace por buscar a los mismos del equipo. eh, Algo de querer de querer hacer una tarea, no. Y bueno, esa vez sí tuve algunos problemas. Fue la única vez que yo trabajé en domingo. ajá. Esa fue la única vez que trabajé en domingo, Sí, pero porque no dependía de mí. sí, no, te Jamás entiendo. volví a trabajar un domingo hasta ahora que un foro.
Y un la vez foro. que en equipo, y fue en el primer semestre, y por eso, porque fue en equipo que trabajé en domingo. Ujú, exactamente. Pero Sí, todo y lo de hecho, demás, o todo lo sea, demás es sí, entre semana. mucho antes ya. Sí, te liberas de esa situación. Así es. Sí, no, y de hecho, algunos alumnos siempre me habían comentado de que, ¿sabes qué? Bueno, sí trabajan en equipo, pero a mí no me incluyas, yo trabajo solo, yo lo Pero es hago que solo. tampoco es bueno eso, maestro, porque No, también parte en el mundo laboral, este, tratamos gente de todo tipo, no sí, siempre con gente responsable. Y también hey, tienes que lidiar con eso y aprender cómo trabajar con ellos. cómo lidiar, cómo Así es, porque no solucionar. todo, no, sí, y en todas las áreas de nuestras vidas hay gente que sí, en su momento cumple con las cosas y hay gente que no, y tienes que aprender a Mm, lidiar con ese tipo de gente. Si sí, no, por ese es el propósito que siento que hay esto de las tareas en equipo. Uno espera más ujú, responsabilidad, pero hay gente pues que no tiene compromiso o no le pone atención o no le interesa, en resumidas cuentas, pero uno tiene que aprender a sacar adelante las cosas, haciendo un esfuerzo más para poder ujú, lograr el objetivo que es cumplir con una tarea. exactamente, sí, Entonces, es muy simple, no me incluya, sáqueme, yo lo hago solo, pero no, sí, tampoco es así las cosas. sí, O sea, porque en la vida laboral no lo vas a hacer solo. así es, y no nos gusta lidiar con eso, pero existe y tienes que Hey, lidiar con eso. sí, cuando te toca así es muy complicado. Así Sobre es, todo una cuestión. entonces, pues, en todos lados, o sea, brinca uno Sí, de una empresa sí, u otra y te vas a encontrar gente así. Entonces, el propósito, exactamente. me imagino, de la intención de la universidad es que a este nivel, que se supone que ya es si no es el más alto, pues se supone que ya la gente tiene un compromiso y una responsabilidad muy diferente que si fueras de prepa. Exactamente, sí. Pero Eh, tristemente no, pero bueno, al final tiene uno que sacar adelante las cosas, aunque termine uno haciendo cosas que no le corresponden a veces. hey, Entonces, tomas más responsabilidad y tomas más compromiso que lo que los otros, y bueno, así funciona. sí, Pero es bueno, aprendes como quiera. Siempre hay algo que hey, rescatas de ese tipo de actividades. Conoces ah, amigos, sí, conoces gente. hey, O sea, te quedas con rescatas con los que sí trabajan y los que no trabajan. Finalmente, a mí me tocó que los que ya no están, no trabajaban en su momento en esa tarea, ya no están ajá, en la maestría. una maestría. Ya, ya le dieron seguimiento. El primer semestre. O sea, Hey, desde ahí te das cuenta que nunca pretendió terminar la escuela. O sea, era sí, por si a ver si te regalaban las calificaciones, si no trabajabas y pasabas, pues no. era como decir, pues, me meto porque ya sé que ahí le van a dar seguimiento y aunque no haga Así nada, es. oye, haz O algo. piensan que porque es el que no te cuesta, te van a estar las cosas, vas a pasar, o sea, sin que te exija nada. Y pues no, tampoco se trata de eso. Exactamente. Tienes, Hey, tienes que cumplir con tareas, trabajos, exámenes, tiempos, todo. O sea, o sea, es como si estuvieras pagando. hey, sí, Lo que mismo esa es una, los eh, maestros tienen esa responsabilidad y nosotros como alumnos también. hey, sí. Fíjate, bueno, hablando del tema este de la minimización de los residuos, Ujú. normalmente va como una especie de evolución en un momento dado y también tanto a nivel, digamos así, en materia legal como en la práctica. Porque en un principio pues, no se preocupaba uno por la minimización de los recursos, Así o es. sea, o la generación de los residuos peligrosos. Dice, no importa, pues al cabo, pues anteriormente era cualquier vertedero, cualquier lugar, en un momento dado era un buen lugar para hacer la disposición de los residuos. Yo me acuerdo cuando una vez hice en maestría, eh, un maestro nos llevó ahí al Cerro de las Mitras, pero por ahí entre el Cerro de las Mitras había muchos residuos tipo bolas de heno, pero eran como de plástico así, y le llegaron a comentar que esas eran
residuos de Protexa y todo eso. Oh, sí, sí, sí. Y digo, bueno, entonces, pero te estoy hablando en los noventas, Ujú. y yo me quedé así sorprendido porque dije, ah, caray, o sea, igual que como lo que antes eran las áreas de desechos sólidos, así en las ciudades, donde dejaban toda la basura a cielo abierto, por ejemplo, en Monterrey, en Topo Chico, en San Pedro era acá por Alfonso Reyes, todo eso, A, a- este, mande. a mí me tocó ver de niño. Este, Ujú. a mi papá siempre le gustó la pesca. Y bueno, y a mí No, también. sí. Y son hobbies que hasta se heredan. Recuerdo que cuando el río Santa Catarina, cuando nos íbamos a pescar, íbamos a sacar lombrices y Mm. las aguas estaban, o sea, absolutamente cafés, pero un Mm. café, pero con una capa como aceitosa, toda la Sí. parte de arriba, o sea, impresionante todo el vertedero, el río Santa Catarina era, La nosotros, cloaca de la ciudad. así es, no olía feo, no No. olía feo, pero, o sea, estaba lleno de minerales y de metales, todo eso. Ok. Entonces, era increíble que al momento con de buscar las lombrices, al momento de hacerle así, Ujú. salían así las lombrices aún y que como estuviera la tierra y el agua ahí Ajá. estancada y todo, o sea, la cantidad de Sí, lombrices era exageradamente bastantes, o sea, bastante. es donde cómo los animales lograron adaptarse al entorno ese. Ujú. Estoy hablando lo que es ahorita a lo mejor Sintermex y todo eso, o sea, enfrente, o sea, el Sí. frente del Parque España, por decirlo Ah, así, sí. y estaba, o sea, el agua aceitosa, o sea, toda una capa arriba se veía así, Ujú. te le movías con así con la mano, y era Sí. una capa aceitosa, o sea, más todo lo que pudo haber estado, los sedimentos y todo eso hacia abajo, decía, eso, Sí. ¿cómo es posible? Y eso va a dar ahora, con o sea, cuando llueve, y cuando llueve eso Sí. va a dar no existía el cuchillo, ¿verdad? Pero sí No. ha existido el río San Juan. Entonces, todo Exactamente. eso, el río San Juan, en su momento, todo eso llegó ahí y las tierras y el riego y todo se hizo con esa agua. Ey. Y debió haber sido residuos de fundidora, de todas las Sí. empresas y todo. Entonces, a lo que Entonces, quiero llegar es, o sea, respecto al contexto y esto que estamos viendo de los residuos peligrosos dentro de la misma ciudad, a lo mejor no tienen esa toxicidad ujú. que te marca lo del CRETIP, pero sí está bien cargada todas esas aguas de muchas cosas que duran años y años y años ahí al medio ambiente y todo se afecta un montón de cosas. Sí. Sí, de hecho me acuerdo que ahí en la maestría, en el 90 fuimos a dar ahí por el Palacio Federal. Ahí por ahí, por abajo, está una curtidería de pieles y tenía la descarga directa al Santa Catarina, Así es, así es. directa, sí. Yo me acuerdo que muy apenas soporté los olores porque me andaba vomitando, porque tienen unos aromas muy especiales ahí esa curtidería, porque pues, normalmente dejan las pieles con sal para que se vayan desecando y todo eso, Ujú. y quedan unos olores muy, muy, muy fuertes. Aunque pues las personas que trabajaban ahí pues, habían perdido sensibilidad en ese sentido. Es que todos esos lugares es, por ejemplo, cuando va uno por acá por el lado del Carmen, Ah, sí, también, o sea, hay unas partes ahí que le llaman que hay huesos y todo eso. El sí. peste y los animales de rapiña, o sea, parecen, pero el Ujú. peste con el aire, dice, Sí. y toda la gente que vive alrededor, que hay muchas colonias esas nuevas, se acostumbraron a comer, a beber y a todo, a Y vivir todo con ese. con los pestes está lejos, pero Sí. el aire Transporta esos aromas. transporta esos aromas, exactamente. Es Persa, creo que se llama la empresa. Es Ujú. la que hace, digamos así, pone todo eso para secar el sol y Ajá. todo, y luego se muele para hacer las croquetas. Oh, Me acuerdo que me decía un compañero ahí en la Subdirección de Protección al Medio Ambiente
del estado, que esa era la prueba para los inspectores, que se aguantaban ir a hacer una inspección ahí. ¿Te imaginas? No, pues yo no alcancé a ir ahí, yo me salvé. Pero Y de hecho, en estos tiempos todo eso se supone que ha cambiado y son muy enérgicos, se supone con eso, ¿no? sí, pero pues se supone que debe cambiar, Ajá, porque debe tener una normatividad o le deben de haber creado una norma oficial en materia ambiental, pero estatal. okey. Pero no te sabré decir, fíjate, ya no he ido ahí al estado para pedir informes y todo para ver cómo están las situaciones Y de eso. todo eso con los cambios, al momento de ser estatal, profesor, sí, sí, y en algún momento, también las cuestiones políticas también cambian los procedimientos y todo, ¿porque cambian también la gente o no? Por Sí. ejemplo, entra PRI, luego PAN y luego ahora Morena, Movimiento Ciudadano, y en cada administración hay cambios así drásticos dentro de las leyes y las instituciones también, ¿o no? ¿O cómo funciona ahí? Nada más son el cambio personal muchas veces. Las leyes no, las normas no, siguen estando iguales. Pueden Pero modificarse o pueden crear nuevas en un momento dado. okey, pero Y, puede ser alguna forma antes a lo mejor eran más estrictos y luego entra el nuevo la nueva gente, es todo lo contrario. y puede ser menos estricto. Ajá. Pues, este, Las leyes si siguen y están ahí, pues sí, sí, pero la continuidad y el seguimiento sí. cambia. Mira, yo lo único que te digo es que me acuerdo una vez de un compañero, en un cambio administrativo, yo le decía, oye, es que no es posible que hagan esto o lo otro. Dice, recuerda, los criterios cambian, las personas cambian. Ah, bueno, está bueno. Pero Exactamente. Para la lo que interpretación de la ley o de los reglamentos pudiera ser diferente en cada de las personas. sí, sí, sí. Para algunos está prohibido por esto y por esto, y para otros sí se puede por esto y por esto. Que Ujú, dicen, aprovechan las lagunas o las situaciones ahí ujú, en un momento dado y todo eso. Y entonces, la minimización, pues fue parte de lo que alguna vez me dijo el doctor Carmelo, que era la economía circular, cuando hablaban también de lo que era la sí, responsabilidad social y todo eso. sí, sí, Es sí. decir, en vez de ser lineal y decir, bueno, este producto o las materias primas se convierten en el producto, se usa el producto, se desecha el producto y a disposición. Y también por cuestiones económicas, también. Muchas veces son más cuestiones económicas que ecológicas. Porque desde el momento, por ejemplo, los PET, que no eran nada redituables, pues no se hacía nada en ese sentido y estaban por todas partes. Pero Ujú. ya que ahora se puede hacer un aprovechamiento económico de ellos, ahora sí tienen importancia. Sí, ahora es dinero. Ahora es dinero, exactamente. Y entran a una economía que le llaman circular, de que pues ahora eran residuos, ahora son parte de lo que puede ser con otro proceso o así mismo, parte de lo que es materia prima para otro producto o un subproducto de otra empresa. Y así lo vemos en muchas partes que ahora se están viendo. De hecho, el gobierno del estado, en un momento dado, ya ves que el gobierno del estado maneja los residuos de manejo especial, no los peligrosos. Ellos elaboraron Ujú, un manual y un directorio de, por ejemplo, de industriales o personas que tienen negocios. Dice, estos son mis residuos. Y en un momento dado se decía, bueno, ¿y qué? Buscaban también gente que buscara, ¿qué necesitas tú de materia prima? Porque a lo mejor aquí podemos empatar una empresa que tiene sus residuos, que ujú. estos pueden ser tu materia prima. Okey. Y llegaron a elaborar ese manual. No sé si Es eh, como los aceites reciclados, maestro. Andal, Para lo que exactamente, o las llantas, las llantas que no es también. a lo mejor no es un material peligroso, pero es un material que contamina cuando lo avientan a los ríos, a cualquier lote Ah, baldío. Jorge, Entonces, pero cuando lo sacan de ahí, lo cortan y lo meten a proceso, lo hacen otras cosas. sí, yo me acuerdo que Simepro tenía un programa, un molino, no, sí, un molino de llantas, y ahí ellos recuperaban lo que es el metal y lo demás lo vendían
a Pasco o a Ok. Cemex Sí, sí, como energía. se usa, ah, ok. Sí. Y creo que no sé si tú me comentaste fue otra persona que lo utilicen ahora para las canchas o para las vitapistas. Lo dejan así, digamos, así como una especie Ah, de capa no, en las vitapistas o en las canchas. yo sabía porque vi un video que lo utilizan para impermeabilizante. Ah, también para impermeabilizante. Y creo que Exactamente. no sé si está en México o en Puebla y está, pero de que encontró esa parte de que todo el mundo no hallaba dónde aventar las llantas y él dijo, Ajá, venga todo. Entonces le sale ajá. súper barato. No sé si a estas Eh, alturas del partido la gente pague por llevarse las llantas. ajá. Porque no hay un lugar donde ni alguien específicamente, hasta donde yo sé, que quiera lidiar con las llantas. Ey, no, no, porque Y si fuera muy rápido, o sea, decir, dámela y la utilizo, pero tiene que haber un pequeño proceso también. así es. Y en ese punto sí, tienen que molerlo y hay una parte Ey, plástica, no sé qué, caucho o no sé qué sí, el materiales, caucho. y la otra Ey, de metal. ey. Y luego aparte del almacenamiento de ellas implica de que pues tienes que tenerlas bien, este, O sobre con todo un por un, insecticida bueno. no, y aparte por un incendio, maestro, en un lugar donde Ah, sí, guardes esas, cierto. agarra una y olvides. No, ya no se controla. Así es. Ey. En el Cerro del Topo Chico, donde vive muchas personas que antes era una cañada, un hueco, porque explotaron el material y se fue rellenando con material de construcción. Este, mucha gente, cuando ya no encontraba ahí para material y todo eso, para reciclar, para vender al kilo, lo que hacían era quemar llantas en ese Oh, sentido. Pero bueno, eso fue se hace un buen tiempo. Ya no sé si sigue en la misma práctica porque esa parte se llenó por completo y se habilitaron las personas, se habilitó este, la ocupación de esa área. ¿No? una llanta al quemarse es tóxico y molesto lo que despide, ¿no? O sea, Sí, no sé de qué esté compuesta, pero, sí, o sea, la flama y el vapor, el olor, no sé sí. cómo se le describa, o sea, no lo soportas tanto tiempo. Ah, no, no, y además, pues es bastante, digamos así, el tiempo que dura en consumirse Ok, la ok. llanta, Sí, sí, en sí. ese sentido, sí. Y entonces, como en este sentido, la legislación pues también te señala en ese sentido de que, bueno, pues mientras menos generes es mejor para ti y sobre todo, pues en un momento dado, los costos también los disminuyes en ese sentido. Ajá. Pero la situación está en ver cómo modificar los procesos para generar menos residuos en ese sentido. Había un trabajo de una compañera en una empresa de metales para reducir el agua, los contaminantes de los procesos eh, que es de un afluente de agua dentro del proceso que decía que llevaba algo de metales, creo que eran metales pesados, o el ácido, agua ácida, no recuerdo ahorita, pero entonces estaban haciendo los estudios para que decir, es que antes todo lo que se generaba de agua, todo eso iba directamente a confinamiento. Yo creo que nomás le daban una neutralización y a confinamiento. Ok. Y la idea era extraer todos los metales y que fuera mucho menos la cantidad de agua o de disposición de los residuos en ese sentido. Pero quedó nada más en propuesta porque no le aceptaron el proyecto. La empresa prefirió seguir trabajando como estaba, en el sentido que dicen, a lo mejor el cambio nos puede afectar o no, mejor así le seguimos. El agua que procesan, el agua que procesan para los jardines y eso, cómo se vende a las empresas? Por pipas, o sea, tiene que ir una pipa, determina, ir a abastecerse de esa agua tratada
y luego llevarla a las empresas o cómo funciona. Bueno, hubo un tiempo que Agua y Drenaje empezó a vender el agua tratada, pero le ponía tubería, En un la misma sistema de empresa. tubería. Hey, O sea, o sea, todo sale de la infraestructura de agua y drenaje. no, una es de agua y drenaje y otra de las empresas. Ah, ok. Las empresas hacen su propio tratamiento ahí Ah, ok, ok. para ellos tener y utilizar esa agua para riego Para, de las áreas para los verdes baños y eso, ok. o para sanitarios y todo eso, Ok. exactamente. Las empresas que yo recuerdo, hubo una empresa que tenía, antes de que la vendieran APM, Ujú. la que está ahí en Churubusco, Ahora es Ternium. sí, ahora es Ternium. Antes de eso, la política era, tenía una política de cero agua residual e invirtieron mucho en proyectos para tratamientos de agua Ah, ok, y todo eso, pero nada más en agua. Faltaba lo de residuos o faltaba lo de emisiones. ok. Pero bueno, ellos manejaron eso, porque tocó una época de igual de sequía y problemática de agua potable, que incluso en ese tiempo me acuerdo que la alcaldesa de San Pedro dijo, prefiero ver los pastos secos que verdes, porque no tengo, o sea, porque nosotros utilizamos agua potable para eso. Lo Ujú. que yo no sabía es que también utilizaban aguas de pozo para regar las áreas verdes. Ah, ok. Tenían sistemas de agua de pozo. Que Ujú, muchos tienen ese sistema de agua de pozo, porque pues anteriormente no estaba vedado Monterrey con lo de los pozos. ujú. Luego ya se empezaron a vedar, o sea, ya estaba prohibido hacer más pozos en Monterrey y aprovechamiento del agua. Sí, Pero pues los que tenían ya los derechos, ya, es, eso, como la ley no es retroactiva, pues no les aplicaba. ok. Pero sí, básicamente, o son las empresas las que hacen el tratamiento de agua, o Agua y Drenaje también hace ese tratamiento y se los vende a diferentes partes, a diferentes municipios, pero no sé si aún siga con ese plan, porque me acuerdo que habían habilitado un sistema de tuberías para distribuir esa agua no potable, y de hecho sí le decían agua no potable en Ok. ese sentido. Y en eso en esas cuestiones, pues se supone, como dicen, que tenía que dejarle el agua que va, por ejemplo, del el río Pesquería. Ese no está dentro de la cuenca del San Juan. Ese va directamente allá hasta a Tamaulipas. Ahí se podía vertir en un momento dado ese tipo de agua residual porque podía ser aceptado para lo de en vez de darle a Tamaulipas el agua potable que se junta en el cuchillo, Ujú. mejor darles agua tratada allá a la presa Falcón. Ok. Pero no sé en qué quedó todo ese asunto ya después. Es que el problema son los cambios administrativos. Era lo que le decía. Sí, 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 sí. sí, y que luego ya no sabe uno No le si dan continuó continuidad a las cosas. exactamente o cambió en ese sentido. Por eso se queda uno así como que, pues era un plan, era un proyecto, incluso había un proyecto, o sea, y continuó en las plantas de tratamiento de aguas residuales de aquí de Monterrey, en las diferentes plantas de tratamiento. Por ejemplo, había una que tenía que tener, el diseño era puro oxígeno, Ok. tener que inyectar oxígeno en el lado de lodos activados para la degradación de la materia orgánica, pero como era muy costoso, lo cambiaron a inyectar aire y fue una diferencia en eficiencia. Ok. Pero pues, como Me- dicen, mientras que cumplan con las condiciones de descarga de la norma a cuerpos de agua, bueno, pues, o sea, cumplen, pero la emisión de olores sí fue notoria. Una pregunta, no me queda muy claro el término o el proceso de lexiviado. ¿Lixiviado? Sí, ¿En dónde? o sea, es como un tratamiento, ¿no? Lexiviado. A Lo he visto ver, muy comúnmente. después de lodos activados, lixiviado. Ajá.
Es que el lixiviado básicamente es, a ver, normalmente es lo que se infiltra hacia el subsuelo. Por ejemplo, Dice, eh, son sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en los vertederos. sí, pero Pero, entonces, mira, lo que yo ah, recuerdo es, dice, suelen ser bastante desagradables de color negro o amarillo. Se trata de una sustancia líquida densa y que produce pero cuando lo... en la de lodos activados, Ah, ok, sí, sí, es sí. el lixiviado, sí. Sí, 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 sí. Esa parte es la que digamos así, que tienen que sacar de lodos activados para entonces ahora sí, que, que se continúe, Ajá, este, que continúe el tratamiento y que no se mueran las bacterias en un momento dado. ok, Uy. Y eso lo llevan después a desecación para su ah, disposición. ok. Pero al aire libre. No hay equipos que le llaman planchas, Ah, ok, no al ok, aire libre. ok. Imagínate, no sé si has visto las tortilleras, la Sí, máquina tortillera donde va la tortilla ahí, donde está la flama y se va cociendo la tortilla. sí, se llama Bueno, Testamas. algo muy parecido en su funcionamiento para los lodos activados. Es que yo tuve una tortillería. Tienes una tortillería. Tuve una. Tuviste una, Sí, ok. sí, sí. Entonces, Bueno, pues, sí ¿qué sé de más? eso. Sí, está bien. Sí, es que le digo que más o menos para que uno se imagine, porque a veces no se Así imagina es, uno sí, todo sí. eso. Ok, Y de esa forma, secan esos lodos de ese lixiviado, ok, porque tienen que ir drenándolo poco a poco. ok. Y entonces, pero esos, anteriormente, bueno, esos lodos por un convenio que ahora hicieron, bueno, que antes habían hecho, se podían disponer en CIMEPRODE, al final de cuentas. Otros no, eran catalogados como residuos peligrosos, porque si le hacías un CRETIP, salía por ahí algún metal pesado o algo por el estilo. Pero bueno, llegaron al acuerdo de que se fuera todo a CIMEPRODE. Y ahora, pues CIMEPRODE, pues lo quieren, creo que hay una nueva, Traen ¿cómo le llaman? traen problemillas, ¿verdad? Sí, porque están haciendo unas modificaciones y lo Ajá. quieren privatizar o algo así. O Oh, decir, creo que estuve platicando con una persona, un conocido, y me dijo, no, lo que pasa es que si me ya no quiere recibir la basura. ah, Y le dice al municipio, ahora que los municipios se carguen de su propia basura. entonces, ¿y qué va a recibir? Y ese es el detalle. O sea, que se va a privatizar y le va a decir al municipio, bueno, ahora yo te voy a cobrar. Porque el problema es que se quedan muchas deudas. Hay muchos municipios que no pagan. Ah, eso sí, cierto, sí, sí, cierto, lo Sí. que estaba diciendo. Sí, Pero sí, la sí. problemática no es tanto eso, porque al final de cuentas es como una concesión y todo. La problemática son los empleados, porque al privatizarse o comprarse, pues ya no los van a ocupar No, o y los van a... pierden los beneficios enormes que tienen como Exactamente, servidores públicos, maestro. sí, Y exactamente. y las formas de trabajo y los requerimientos no es lo mismo que No es lo mismo, trabajas no en los un... van a contratar. No. En- entonces, esa es la problemática que tenían, por eso fueron a dejar toda la basura ahí ahí por donde está el edificio de no, el legislativo. Ok, Es que te decían, por ejemplo, en San Pedro, me acuerdo que en San Pedro, cuando tomaron la decisión de concesionar la recolección de basura, establecieron con un acuerdo con el sindicato, fíjate. Todo aquel trabajador que tenía 15 años cumplidos a tal fecha, lo jubilaban, dependiendo de la jubilación que les tocaba, ¿verdad? ujú. Pero estaba jubilado. Pero el que tenía menos de 15 años, lo liquidaban. Y lo liquidaban conforme a la Ley Federal de Trabajo y no conforme a la Ley de Servidores Públicos, porque es diferente la liquidación. Me imagino que la de servidores públicos está de este tamaño y la otra está de este tamaño. No, es al revés. ¿Es al revés? En la Ley de Servidores Públicos, la liquidación es los proporcionales, nada más. Ok, ok, ok. Independientemente de cuántos años tengas y todo, son Ok. proporcionales. Y la Ujú. Ley Federal del Trabajo, pues te dice que son 3 meses,
son 20 días por año, etcétera, etcétera. Así es, ok, ok. Entonces, imagínate si tú tienes, no sé, 14 años trabajando y te dicen bye bye y nomás te doy tus proporcionales, pues como que dicen, no es justo, ¿verdad? Ajá. En ese sentido. Por eso, entonces, es la problemática con los de CIMEPRODE, con los trabajadores, porque fue iniciativa de los trabajadores hacer eso, porque quedan así como que, ¿y nosotros qué? No nos toman en cuenta, no nos dicen nada. Y son bastante los que trabajan ahí, me imagino. Sí, son muchos, son bastantes. Yo no sé Aparte, hasta, maestro, hay Cimepro está dividido también. Acá para Guadalupe también hay un Cimepro por la carretera antes de Valle Soleado. no, es una estación de transferencia, me imagino yo. Ah, ok, sí, cierto. Tiene Sí, razón. es una estación de transferencia. Sí, sí, Hay sí. tres nada más. Ok. Una es ahí, otra en Santa Catarina y otra acá en Monterrey. La que iba a ser ahí por el parque, pues igual, el O Parque sea, o, o España, sea, en o la sea, colonia Buenos Aires. o sea, por decirlo así, Juárez, por decir una logística, Juárez y Sí, Guadalupe, ahí llega. sí, Lo de ahí se va a Cimeprode, por decirlo así. sí. Sale un camión de 40 toneladas, Ok, así me brode. ok, Los que están más cerca a lo mejor van directamente. ok. Pero ahí la cuestión era también igual, o sea, las deudas que se podían, que tenían que ir checar entre municipio y CIMEPROD en ese sentido, porque no era de, o sea, no es de gratis, o sea, hay una cuota y Lo que que tiene que pasa, estar, yo pienso que los ganones ahí son los que prestan el servicio de recolección, que son prestadores externos del municipio, maestro. sí, pues son los de la concesión, Así exactamente, es. O sea, esos son sí, los que cobran, si pueden cobrar 100 pesos y antes cobraban 10, pues cobran los 100 pesos sí. De y hecho, pues y el ellos, gobierno se los paga. hey, y ellos tienen, por ejemplo, las concesiones que se dieron, la última que supe fue la de Monterrey, que se dio una concesión a 15 años. Oh, Como en los partidos y como en el fútbol, o sea, como los entrenadores, o sea, si el municipio ya no quiere a ese prestador de servicio, esa concesión que le dieron, le tiene que pagar todo, a el un resto. castigo, hay un Sí, castigo. hay un castigo. Ujú. Exactamente. Por eso es muy complicado que cambien, así que llega otro y, oye, quiero cambiar de concesión, no, no puede. Es un candado, maestro, para Exactamente. el compadre tener asegurado los siguientes 15 años. Exactamente. Por decir algo, ¿ah? Sí, sí, y pues al final de cuentas, el municipio, o sea, me imagino que tuvo que haber manejado toda la cuestión económica de pesos y centavos para establecer que a lo mejor le sale mejor concesionarlo que tener acá o sea, lo que son los trabajadores, los camiones, mantenimiento de camiones, compra de camiones nuevos, etcétera, etcétera. Porque Ajá. también veo que en algunas, también en el tránsito o en patrullas también están concesionados los vehículos o están como, sí, rentados por 3 años, por ejemplo. No Es son que, del es que, municipio, son de un es que partido, de una empresa. yo creo que todo nuestro, por ejemplo, terminaron entendiendo, quién sabe si sea más negocio para el que toma las decisiones, maestro. Ujú. Por ejemplo, los parques, yo veo los parques, no es el municipio el que los arregla y los que los pone bonitos. O sea, Ujú. Ah, no. el que le pone hasta los juegos y todo, es un externo, Eh, maestro, exactamente. y le cobra el municipio. Sí, Pero así sí, como ya está mejor. trabaja, es más eficiente que cuando estaban los del municipio. Pero esos no Sí. cobran 2 pesos. Esos cobran, No, no. salen Es carísimo. diferente. Esos Sí. cobran carísimo. Ujú. Pero a uno como persona, pues te da lo mismo. Finalmente lo que Sí, te interesa, si al final cobran 10 pesos y antes salían 20 centavos, pues uno no tiene nada. Lo importante, o sea, en cuestión de dinero a uno no le sí, afecta. Lo que importa exactamente. es que den el servicio, que no Sí, se llene de hierbas, que esté limpio, pinten los juegos, que pongan juegos sí, nuevos, no sé. exactamente. Y en general yo me imagino que es lo mismo, hablando de los carros, cuando veía uno, las administraciones que cambiaban hasta tonos de los carros. Ah, sí. También hubo un tiempo, hace ya buen tiempo que veía uno
carros policía, Disculpa todos que los se, tránsito, pura disculpa, chatarra, oye, sí, disculpa que te interrumpa, a lo mejor se va a cortar ahorita la transmisión, ¿eh? Ok, ok. Pero bueno, Ujú. sí, pero sí es cierto, o sea, en ese sentido, o sea, como que fue empezando esa modalidad y a lo mejor era mucho mejor porque cambiaban los vehículos más pronto y estaban en mejores condiciones, Así es. como ahora que se requieren que estén en muy buenas condiciones, Por en ese ejemplo, sentido. yo veo los de, por ejemplo, hablando de los de Cimepro de ahora que son externos, traen camiones, o sea, este, o sea, hasta van con clima los que van el que va manejando.